Shalom, buenos días o buenas tardes, si de pronto alguien está conectado para conversar y dialogar un momento el día de hoy. Les comento que en estos días de encierro, por ejemplo, yo estoy leyendo algunos libros, estoy también un poco analizando los documentales que hablan de varias religiones, varios grupos, estoy viendo varios postulados también que a través de la historia han surgido cuando ha habido ese tipo de pandemias o varias opiniones, etcétera, de acuerdo a la medicina de la época, ¿no? Y también estoy un poquito reflexionando en el libro de Eclesiastés, que es lo que les quiero compartir hoy. El libro de Eclesiastés es uno de los libros que se le atribuye al sabio Salomón. Entonces, el sabio Salomón, él escribió, según las fuentes, escribió el Cantar de los Cantares, que es un libro donde habla mucho sobre el amor, donde habla mucho sobre la Sulamita, que para muchos era el amor del sabio Salomón en su juventud, aunque él tuvo muchas esposas. Otros dicen que también es una alegoría de lo que habla Dios con su amor hacia su pueblo Israel. En la Iglesia Católica se dice que también es una alegoría del amor de Dios para con la Iglesia Católica. Y en el medio evangélico también se dice lo mismo, que es una alegoría del pueblo de Dios con Hashem, ¿no es cierto? O Jehová o Jehová. Entonces, digamos, hay varias opiniones sobre este libro, El Cantar de los Cantares. Sin embargo, sabemos que este libro, El Cantar de los Cantares, que significa la más grandiosa de las canciones, lo escribió el sabio Salomón. También los proverbios, que son dichos sabios para la vida diaria, la mayoría los escribió Salomón. No los escribió todos, incluso hay dichos de Agur, hay dichos de la madre de Agur, hay dichos de otros sabios, la mayoría es una recopilación del sabio Salomón. Sin embargo, hay otros textos de proverbios que son de otros autores. Y otro de los libros que se le atribuye al sabio Salomón, que es justamente lo que algo quiero compartirles hoy, es el libro de Coelet, que en hebreo significa el predicador. El predicador, ese es un Coelet en el contexto hebreo. Y aparte de eso, se lo traduce también como el libro de Eclesiastés, que significaría más o menos lo mismo, ¿no? El que predica, el que exhorta, o da la idea de un sabio o de un pastor que instruye. Esa es la idea del libro de Eclesiastés. Entonces, en el nombre original, Coelet del predicador, podemos ver que este hombre llamado Salomón era el más sabio, pero ya cuando llegó a su vejez y escribió este libro, dijo cosas más duras de los que había dicho en Proverbios. Si bien es cierto, en Proverbios suavizó mucho su terminología, ya en Eclesiastés o el predicador van a ver que él predica bien fuerte, como de pronto un predicador de esos que predican en las calles, pero bien entendido en las escrituras, ¿no? Saludos para mi amigo Miguel Muñoz. Shalom. Que Elohim te siga llenando siempre de sabiduría. Amén, amén, mi querido amigo Miguel. Entonces, el libro de Eclesiastés, les comento que es uno de los libros que estuvo mucho en debate si se incluía o no se incluía en el canon, el libro de Eclesiastés. ¿Por qué razón? Porque cuando en Yamnia en el año 100 después de Cristo, o era común, como algunos llaman, en Yamnia, cuando los eruditos de Israel se definieron que habían 39 libros que sería lo que es hoy la Tanaj o Antiguo Testamento, dentro del estilo incluso de las Biblias evangélicas. Ellos tuvieron mucho debate si incluir o no incluir el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, incluso el libro de Esther, porque al principio no aparece en realidad el nombre de Dios ahí en el libro de Esther. Entonces hubo muchos debates, pero uno de los debates obviamente era este famoso libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque para algunos judíos religiosos de la época del canon de Yamnia, obviamente ese libro parece que habla un poco al estilo de filosofía. ¿Me explico? Al estilo de la filosofía, que significa en griego amor a la sabiduría o aspiración a la sabiduría. Pero el mismo Santiago dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que le dará en abundancia, ¿verdad? A veces nosotros pedimos cosas
materiales, y está bien porque las necesitamos, pero pocos piden en realidad sabiduría para comprender el mensaje de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, este libro de Eclesiastés fue muy polémico de que entre en el canon de Jamnia del año 100 después de Cristo. Jamnia es un lugar que está cerca de Tel Aviv, cerca de Tel Aviv, lo que hoy es Tel Aviv, y es el único lugar que de hecho el emperador romano, al rabino John Hanan ben Zakkai, que es un sobreviviente de la destrucción del templo con sus discípulos, les permitió ir para que libremente estudien la Torá. En Jamnia, les ubico en el contexto histórico. Entonces, ese libro fue muy polémico porque habla cosas muy duras. Por ejemplo, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo que haya existido o que exista, y lo que ayer fue, hoy es y mañana será. Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol, dice el sabio Salomón. Recuerden que cuando él escribe este libro ya está en una edad donde él ya es anciano, donde ya de pronto él siente que puede vivir un poco tiempo nada más, y él decide dejar pues escribiendo este libro, estos consejos para sus hijos, para el pueblo de Israel, para los que teman a Dios. Y él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, a tal punto que la introducción del libro justamente habla de la vanidad de la vida y se menciona varias veces la palabra vanidad en este libro. Es decir, todo es pasajero, o sea, la vanidad. Por ejemplo, hoy día mismo que estamos en estas pestes, uno puede ver, ¿no?, que la moda que hoy se ha puesto es la mascarilla. Entonces, todo el mundo, no importa el estatus social, no importa el color de la piel, el idioma que hable, la religión que profese, todo el mundo anda con mascarilla. Es una moda, digamos, que hoy se ha puesto. Nadie puede maquillarse. Hay damas que les gusta maquillarse y está bien, pero ahora no se puede maquillar. Entonces, este hombre de Dios dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y dentro de los textos que, por ejemplo, él dice: el sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta, dice, de que el mismo final les espera a todos. Entonces, miren lo que él le está diciendo, ¿no? Yo me di cuenta que todo el final o el mismo final es igual para todos. Entonces dice, aborrecí entonces el haberme afanado tanto en esta vida, dice. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba realmente repugnante, dice. Y también me di cuenta, dice, que por más que yo me esfuerce, no puedo conseguir más vida. Entonces, está diciendo prácticamente que un mismo final nos espera a todos. De hecho, él llega a decir: todo surgió del polvo y al polvo volverá. Todo surgió del polvo y al polvo volverá. Entonces, cuando en Jamnia analizaban estos textos bíblicos, les parecía un libro un poco pesimista, ¿verdad? Les parecía un libro como que hablaba mucho, como que le bajaba la moral a la persona a leer, pero en realidad se dieron cuenta que no, que en realidad al final del capítulo 12 mismo de este libro, el sabio Salomón va a terminar escribiendo una parte muy hermosa que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo único bueno que en realidad yo me he dado cuenta, dice, es guardar los mandamientos de Dios. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Hashem y guarda sus mandamientos, que en verdad es lo único que bueno que vale en la vida. Saludo también para Diego, mi sobrino Diego, que me está escuchando desde Calderón. Entonces, él llega a decir en el capítulo 3, un verso que es muy conocido, ¿no? Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, porque recuerden que en esos tiempos los reyes iban a las guerras, y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar,
un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Entonces de aquí podemos ver en estos versículos grandes revelaciones de que en realidad, dice el sabio Salomón, todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces todos algún rato nacemos, pero algún rato vamos a morir, no importa si sea a los 100 años, 120 años. De igual manera uno puede plantar, estar emocionado cuando compra un terreno, cosechar, trabajar con alegría. Y tiene tiempo para sonreír, pero también va a llegar un tiempo para llorar. O sea, por ejemplo, en esta parte es interesante ver cómo el mismo Yeshua lloró, ¿no? Porque a veces uno piensa que Yeshua, como era el Mesías, el Hijo de Dios, él hacía milagros, caminó sobre las aguas, resucitó muertos, multiplicó 2 panes y 5 peces, hizo cosas impresionantes. Y uno pensaría que las personas como Yeshua no lloraban. Pero si usted va al Evangelio va a encontrar que lloró. Incluso dice que él, cuando habló de Jerusalén, 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 que matas a tus profetas, lloró. Incluso cuando se enteró de la muerte de su amigo Lázaro, a quien amaba mucho, también lloró, aunque después lo resucitó. Entonces el mismo Yeshua lloró. Y de hecho Agustín de Hipona llega a decir que las lágrimas son la sangre del alma, ¿no? Las lágrimas son la sangre del alma. Entonces, todo tiene su tiempo para Salomón debajo del sol. Y les quiero compartir algunos textos de lo que dice el sabio Salomón. Por ejemplo, dice, ¿qué provecho tiene que el hombre se afane tanto y trabaje tanto? Dice, he visto la tarea que Dios le ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella todo el día. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, dice, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Entonces Salomón aquí está diciendo, ¿qué saque el hombre afanándose tanto, verdad? ¿Qué saque el hombre, aunque el trabajo está bien, el ahorrar está bien, tener propiedades está bien, pero Salomón también dice, ¿qué saca el hombre afanándose tanto? Y a veces, ¿para qué trabaja tanto? Si bien es cierto, es correcto trabajar, también el sabio Salomón compara esta parte y dice que hay situaciones en la vida donde Dios al hombre no le va a hacer comprender todo, aunque el hombre busque en su conocimiento, con su ciencia, su tecnología, aún en oración puede buscar que Dios le muestre ciertas cosas, Dios no lo va a hacer. Hay cosas que Dios le revela al hombre y cosas que Dios no le revela al hombre. Por eso dice, para él, que él ha llegado entre las varias conclusiones, dice, yo he llegado a la conclusión de que nada hay mejor para el hombre que alegrarse. Miren qué hermosa esta parte, ¿no? Que alegrarse. Un rabino contemporáneo dice que muchos se enferman por falta de alegría. De hecho, la tristeza en el mundo antiguo era visto como uno de los 8 pecados capitales. Después le quitaron de la tristeza y quedaron 7 pecados capitales. Incluso los sabios antiguos decían que la tristeza era lo que llevaba al suicidio. Mucha gente se suicidia justamente por la soledad o por la tristeza. Entonces Salomón dice que no hay nada mejor para el hombre estar alegre y hacer el bien mientras viva. ¿Por qué? Porque el ser humano desde que se levanta tiene la inclinación a hacer el bien o a hacer el mal. El hombre decide. O sea, en hebreo se llama Yeser Hatov. Yeser Hatov es la inclinación al bien que está en el alma que Dios le puso al hombre. Y el Yetzer Hará, la inclinación al mal. La inclinación al mal que hemos heredado desde la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces el hombre desde que se levanta tiene la inclinación a hacer el bien o a hacer el mal. Entonces aquí Salomón dice que aparte de alegrarse, lo cual es muy bueno aún para la salud, dice que hay que hacer el bien mientras viva. O sea, mientras Dios nos da vida en este cuerpo, en este soma, en este cuerpo. Recuerden que el soma, el cuerpo no es malo porque Dios lo creó y es bueno. O sea, todo lo que Dios crea es bueno. De pronto cuando se habla de sarx, que es carne en el sentido teológico, tiene que ver un poco con el pecado o los pecados de la carne, pero eso es otro asunto, ¿no? Entonces el cuerpo es bueno y dice aquí que el hombre debe hacer el bien mientras viva. Entonces, de hecho, usted y yo, todas las personas podemos hacer el bien mientras vivamos. Unos podrán hacerlo económicamente, otros podrán hacerlo a través de la oración,
otras personas compartiendo la palabra de Dios, otros siendo un buen ciudadano, cuidando a nuestros padres, cuidando a nuestros hijos, yo qué sé. No hay persona que pueda decir que no pueda hacer el bien. Todos podemos hacer el bien conforme a la medida que Dios a cada uno le permite en el área de la vida. Entonces, algo bueno que dice Salomón es alegrarse y hacer el bien mientras uno viva. Y dice, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. O sea, obviamente el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo que también es un bien que Dios ha dado al hombre el comer en su justa medida para vivir, no vivir para comer, sino comer para vivir y beber de lo que Dios dice que es permitido comer y beber. Entonces el hombre puede disfrutar con la alegría haciendo actos de bien, lo cual nos va a llenar de alegría y va a glorificar a Dios. Y también puede alegrarse con la comida y la bebida que Dios le provee a través de su trabajo. Dice, sé además de todo lo que Dios ha hecho, permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Claro, esto es importante, ¿no? Debemos recordar que el miedo es una cosa, el temor es otra cosa, pero hablo desde la perspectiva bíblica. Saludos para Sara también, Sara Denis Lara Peña, que nos está escuchando, gracias por escucharnos. Entonces, miren, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí Salomón? ¿No? Que a Dios hay que temerlo. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Hashem, dice justamente Salomón en Proverbios, ¿no? Entonces, cuando la persona teme a Dios, quiere decir que le va a obedecer, le va a guardar sus mandamientos. Al obedecerle a Dios, se asegura a él una buena vida en el buen sentido, aunque eso no significa que va a tener pruebas o momentos difíciles, pero Dios va a estar de su lado, Dios va a estar de su lado, porque obviamente a Dios hay que temerle, porque Él es el proveedor de todo, de Él viene la vida, de Él viene la salud, de Él viene la salvación. Entonces aquí Salomón va a seguir tratando temas interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice que hay opresores y oprimidos. Dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consuele, dice. El poder estaba del lado de los opresores y no había quien los consuele, y consideré más felices a los que ya han muerto, son los que aún todavía no viven. Entonces, él está comparando otra realidad de la vida. Como rato yo les decía, hay la inclinación al bien y al mal, que muchos que llegan al poder tienen la inclinación al mal. Tienen la inclinación a hacer lo que es incorrecto. Saludos también para el pastor Eliezer Ullión de Paraguay. Entonces, miren, o sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿No? Que lastimosamente en esta vida, dice Salomón, aunque él fue un buen rey en muchas áreas de la vida, aunque erró en otras áreas, pero en la mayoría fue un excelente rey, él está diciendo que en realidad como dicen Proverbios, donde no hay justicia, no hay paz, pues no hay shalom, no hay paz. Entonces, no importa el pueblo, la ciudad, la provincia, el país, donde un gobernante no gobierne con justicia, no va a haber paz. El pueblo va a comenzar a protestar. ¿Por qué? Porque obviamente el pueblo quiere paz, el pueblo quiere justicia. Pero si la justicia no se da de parte de los gobernantes o de los opresores, como dice aquí el sabio Salomón, dice, ese es un gran mal que existe en el hombre. Y entonces, a través de todas las generaciones han habido los buenos y los malos. Como algunos dicen, la lucha entre el bien y el mal, aunque todos tenemos esa lucha contra el bien y el mal. Pero en realidad el mal sería la ausencia del bien. Desde un punto de estilo teológico sería el mal, la ausencia del bien, es decir, la persona prefiere el mal y no hacer el bien. Por eso es que incluso el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo dice, vence con el bien el mal. Entonces todos podemos vencer con el bien el mal y mucho más si conocemos la palabra de Dios. Dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Dice, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Dice, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto? Nunca se preguntó, dice. Nunca se preguntó.
Así que también eso es absurdo y una penosa tarea. Entonces él está hablando aquí de los hombres solitarios que de pronto viven solos. Recuerden que en la democracia un hombre o una mujer deciden si casarse o no casarse. Pero en la Biblia les comento que no es tan bien visto la soltería, ¿no es cierto? A no ser que sean en ciertos casos. Entonces obviamente el hombre no es bueno que esté solo, o sea, que tenga su compañera, que tenga sus hijos, entonces puede trabajar con alegría por su familia, pero él habla de las personas que trabajan, son solas y se afanan tanto en las riquezas, no le dan tiempo a Dios, no le dan tiempo al prójimo, no le dan tiempo a sus padres quizás, y se afanan tanto sin pensarse que algún rato van a morir y después decir, ¿y de quién va a ser todo esto? Hay personas que de pronto tienen un buen salario, tienen un buen carro, pero no disfrutan ni de un buen plato de comida porque quieren seguir ahorrando. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, Salomón dice también eso es absurdo, porque en cada generación va a haber personas así. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su trabajo. Claro, la unión hace la fuerza, dos son más que uno. Él dice, si el uno no se cae, el otro le empuja. No dice eso. Dice, si el uno se cae, el otro lo levanta. Dice. Claro, entonces una persona puede caerse en un hueco, en un hoyo, y de pronto no va a alcanzar a subir o no tiene muchas fuerzas, entonces la otra persona le va a ayudar. Por eso es que en la Biblia usted va a ver que incluso siempre el mismo Yeshua, cuando les mandaba a predicar dentro de Israel a los discípulos, a los talmidín, les enviaba de dos en dos. Les enviaba de dos en dos. ¿Por qué? Porque nunca es bueno que una persona ande solo, siempre es mejor andar dos. Y dice, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Obviamente aquí podemos aplicar en una hermenéutica o interpretación que de pronto está hablando también de los esposos, ¿no? Entonces un hombre que se acuesta solo va a tener frío, peor si es invierno, o una mujer que se acuesta sola va a tener frío. Pero si un hombre y una mujer viven juntos, van a abrigarse, se abrigan entre ellos, aunque de vez en cuando peleen, porque eso es muy normal en cierta forma, pero a la larga van a llevarse bien y van a abrigarse. Dice, uno solo puede ser vencido, dice, pero dos pueden resistir. Entonces, uno solo puede ser vencido, claro, pero si son dos, pueden resistir. En un caso, yo que sé, de un asalto o de alguien que quiera hacerles daño, etc. La cuerda, dice, de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y él añade una tercera persona aquí, que según algunos intérpretes obviamente habla de Dios, ¿no? Donde si el hombre y la mujer confían en Dios, ya es bien difícil que los venzan, porque Dios, el hombre y la mujer. De hecho, hay un dicho, por ejemplo, en un Midrash, dice que para que haya una persona se necesitan 3 personas, por ponerlo así, aunque Dios no es persona. Claro, Dios no es persona. La palabra prospei en griego tiene que ver con persona de carne, hueso, con intelecto, con razón, con emociones, sí, con virtudes, sí, pero Dios es espíritu, Dios no es una persona, solo que hay ese concepto griego de pensar que Dios es persona, pero en realidad Dios es espíritu, ¿no? Entonces, se dice que para que haya un ser humano se necesitan 3 socios. El primero es Dios, obviamente, el hombre que pone el semen, la mujer pone el óvulo y Dios pone el espíritu. Entonces se necesitan tres socios para que haya una persona. Por eso es que Dios dice honra padre y madre. O sea, honra padre y madre, porque el momento que una persona está honrando padre y madre, está honrando a Dios. Y si una persona le falta el respeto a sus padres, le está faltando el respeto a Dios. Porque para que haya una persona se necesita el hombre, la mujer y Dios que pone el espíritu. Entonces, ese también es un punto interesante, ¿no? Entonces, también dice aquí en el capítulo 5, hay que cumplir los votos. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de que hacen el mal. Dice, no te apresures con tu boca ni con tu mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo, en los Shemaín, y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Dice, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios.
cumple tus votos. Más vale no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Miren lo que está diciendo. Recuerden que en ese tiempo ya había el templo físico, hablo, que construyó Salomón. Y mucha gente tenía eso de ir cuando estaba en problemas a la ligera, ofrecer cosas a Dios. Y de pronto, cuando se les pasaba el problema, se olvidaban de Dios, como pasa en muchos casos. Entonces Dios dice que eso es visto como algo que hace un necio, un raca, un cabeza hueca, porque solo por salir del problema le promete algo a Dios. Pero cuando sale del problema, se olvida de Dios y no cumple lo que hace los votos. Entonces el sabio Salomón vio en su vida muchos de estos casos, y él dice, mejor es que cuando vayas al templo de Dios, no te apresures a abrir tu boca, evita hablar, no le prometas cosas a Dios, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios te pasa la factura. Si tú le prometiste algo a Dios, tarde o temprano Dios te pasa la factura y vas a tener que pagar las consecuencias si no prometiste, si no cumpliste a Dios. Miren, en la vida mismo hay personas que a veces están en unos problemas terribles y a veces ofrecen cosas a sus prójimos, pero cuando pasan los problemas se olvidan de las promesas. O a veces en las parejas también se ve mucho de esto, ¿no? Que a veces un hombre es muy alcohólico y ya la esposa ya no resiste, le quiere dejar porque no quiere un esposo alcohólico y dice, te juro ante Dios, te juro por mi abuela, te juro por mi madre, no vuelvo a tomar. Llega el viernes y otra vez está alcoholizado. Entonces eso se puede ver en cada generación, en cada pueblo. Entonces el sabio Salomón aconseja mejor no prometer, es preferible. También dice aquí que las riquezas son una futilidad, es decir, que las riquezas son pasajeras, somos peregrinos y extranjeros por esta tierra. Entonces los que Dios nos da a administrar debemos hacerlo bien, tanto para la obra de Dios, tanto para la familia, para todo lo que sea útil, lo que Dios le ha proveído a usted para administrarlo. De hecho, hay un dato, ¿no? Que entre las 9 cosas que Dios, aunque esto no está en la Biblia, está en los libros antiguos, pero se dice que entre las 9 cosas que Dios... gracias, ya volvió el internet. Se dice que entre las 9 cosas que Dios le va a preguntar al hombre cuando vaya a juicio el hombre ante Dios, va a ser, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Lo gastaste en placeres o lo utilizaste bien con tu familia, contigo mismo, con la sociedad, en la obra de Dios, o lo malgastaste en vicios y en cosas que no están correctos de acuerdo a la palabra de Dios? Es una de las 9 preguntas que dicen los sabios que Dios le va a hacer a la persona después del juicio. Otra es si es que comió de todos los frutos de los árboles que Dios creó para que el hombre lo disfrute. Le va a preguntar ciertas cosas según estos libros antiguos, ¿no? Entonces, somos peregrinos y extranjeros y debemos tener lo necesario, sí, correcto, pero también administrarlo bien en esta vida. También dice aquí el sabio Salomón, dice, vale más el buen nombre que el buen perfume. Miren lo que está diciendo, que para Dios y en esta vida vale más que una persona tenga un buen nombre, que sea una persona honorable, que le respete la sociedad, y vale más que el buen perfume. ¿Por qué? Porque a veces el perfume era muy valorado, hasta ahora es muy valorado los perfumes para ciertas personas, hay perfumes que son carísimos, entonces más que un buen perfume que es caro, vale tener un buen nombre ante Dios y ante la sociedad. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Parece una fatalidad, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí él. Bueno, lo que está diciendo es que el momento que la persona muera, llegando a una edad como Dios quiere que viva, obviamente un buen tiempo, pueden ser 80, 100 años, 120, dice el sabio Salomón que ese día ya va a descansar, Saludos para mi amigo Omar y su esposa también del Uruguay. Va a descansar. Entonces, aunque en nuestra lógica no nos parezca lógico esto, porque todo el mundo quiere vivir, obviamente, todos queremos vivir, vuelan a comprar mascarillas y todo eso está bien, el hombre quiere vivir, ¿no? Pero Salomón dice aquí que después de vivir un buen tiempo, dice, es mejor ya ir a descansar. Sigue diciendo, vale más ir a un funeral que a un festival. Miren, antes de lo que sucedía del coronavirus, por ejemplo, a veces cuando uno se enteraba que ha fallecido algún familiar,
o algún familiar de algún amigo, de un vecino, de un conocido. Hay personas que sí van a los funerales, ¿verdad? Porque quieren dar consuelo, aunque solo Dios en realidad da más consuelo, pero digamos, de cierta forma ayuda a dar consuelo a las personas. Y también depende de la cultura, porque cuando una persona fallece, por ejemplo, en nuestro contexto de Sudamérica, es muy normal decir lo siento mucho, ir donde el deudo, decirle lo siento mucho. Pero, por ejemplo, en el pueblo de Israel, les comento, ahí no hay esa frase de decir lo siento mucho, no se utiliza esa jerga. Y a veces en las diferentes religiones esto cambia, ¿no? Como por ejemplo cuando alguien muere, es muy normal que aquí en nuestro contexto alguien lleve flores. Pero dentro del pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, no se lleva flores. No se lleva flores cuando alguien ha fallecido, no, de ninguna manera. Incluso en las tumbas lo que se pone es piedras. Es piedras. Por ejemplo, acá en Quito yo tuve la oportunidad de asistir cuando murió la mamita de un amigo judío al cementerio judío, que queda aquí cerca del cementerio del Batán, aquí en Quito. Entonces uno puede ver, ¿no?, en el cementerio del Batán cualquier cantidad de flores, pero en el cementerio judío piedras. Entonces ahí, de acuerdo a la tradición judía, como me explicaba mi amigo Ben Joseph Fleischer, habían judíos sepultados que incluso habían estado en el cementerio antiguo que era en el sur, por donde hoy es el Hospital del Sur, que era el cementerio antiguo de ellos, y los trasladaron acá. Y habían ahí tumbas desde 1875, 1912, 1918, y que los familiares de ellos ya no viven ni siquiera aquí en nuestras tierras. Entonces ahí la costumbre de ellos es poner una piedra a esa tumba que nadie le ha visitado durante mucho tiempo. Entonces es interesante. Nos saludos también para la pastora Rosa Villacrés, que nos está viendo. Entonces se pone en el cementerio judío una piedrita en cada tumba del familiar o de alguien de Israel que haya fallecido y ya nadie lo visite durante mucho tiempo, porque de pronto sus familiares o nietos, bisnietos ya no viven acá. Entonces es interesante también ver esto, ¿no? Por eso dice el sabio Salomón, vale más ir a un funeral que a un festival. Vale más, saludos para René, mi amigo René también de Sangolquí. Entonces, vale más ir a un funeral que a un festival. Miren, ahora mismo estamos viendo que las personas que lastimosamente están falleciendo, nadie puede ir a despedirlas en su, digamos, en el velorio. Entonces es bien triste varias situaciones, que Dios nos libre de esto, está sucediendo en gran partes del mundo, y de pronto muchos quisieran ir ahora a un funeral, pero cuando podían hacerlo no lo hacían. ¿Por qué? Porque a veces, como dice el sabio Salomón, el que no teme a Dios, cuando está invitado a un funeral y está invitado a un festival, prefiere ir al festival donde hay fiesta y no a un funeral donde hay duelo. Entonces Salomón dice que es mejor ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberán tenerlo presente. O sea, la muerte es el fin de todo hombre y todo ser humano que vive debe meditar que esto es una realidad en la vida, y si usted le obedece a Dios, guarda sus mandamientos, seguramente va a tener una larga vida, pero así sea, a los 120 años va a morir, y el hombre debe meditar en eso, debe pensar en eso. Vale más llorar que reír, dice él, pues entristece el rostro, pero le hace bien el corazón. Ahora quiero que me entienda bien, ¿qué está diciendo aquí Salomón? Que cuando una persona esté triste o sufrida debe llorar. Si es que necesita llorar, debe llorar, porque eso le va a desahogar el alma. Porque hay personas que dicen, no, yo no lloro, los hombres no lloran. Pero no, aún el mismo Yeshua lloró, y dice aquí el sabio Salomón que es mejor llorar, porque aunque llorar le afea el rostro, le hace mal al rostro, al panín, a la cara, al rostro, dice, le hace bien al corazón, porque usted se desahoga. El mismo Maimónides dice que muchas enfermedades del corazón a veces son por la tristeza o por falta de llorar. Incluso el mismo Salomón llega a decir que al que estén triste denle vino, denle vino. En el Talmud hay una parte donde dice, cuando entre el vino salen los secretos, lo repito, cuando entre el vino salen los secretos. Entonces, a una persona extremadamente triste, que a veces cuando está cuerdo no puede decir las cosas por muchas razones,
De acuerdo al contexto hebreo antiguo, sí le daban un buen tanto de vino para que se alegre y pueda su corazón desahogar lo que tiene que decir. Ahora eso no significa que hay que ser alcohólico, borracho semanal, no. Pero de vez en cuando una persona triste puede tomar vino. Eso es lo que dice el sabio Salomón, porque ahí va a poder sacar sus secretos, los que deba sacar y desahogar su alma. Sigue diciendo, vale más, dice, el sabio tiene presente la muerte, pero el necio solo piensa en la diversión. Miren qué interesante. El sabio sabe que la muerte es una realidad. Pero también dice que el necio, pone aquí los opuestos, el necio solo piensa en la diversión. Él solo piensa en salir, piensa en los placeres que le da la vida, etcétera. Entonces, sin embargo, eso no es prudente. Dice, las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla, y también eso es absurdo. Incluso aquí Salomón está diciendo algo demasiado fuerte, ¿verdad? Que el que ría carcajadas no es sabio. Le compara mejor con el necio, como quien dice, es bueno reír, pero en su justa medida, no. Dice, la extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Él como rey había visto de eso también. Entonces, una persona que está en poder y soborna hace daño, le corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Recuerden que la paciencia es una virtud muy difícil de adquirir. Dice, no te dejes llevar por el enojo, que solo abrigue el corazón del necio. Ahora miren, el enojo no reposa en el corazón de los sabios. El enojo no reposa en el corazón de los sabios. Entonces una persona enojada va a actuar generalmente mal. La prisa y el enojo son malos consejeros. Dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Miren lo que está diciendo, ¿no? Hay personas que dicen, y en parte es verdad, cada tiempo pasado fue mejor, fue mejor. Pero dice aquí Salomón que a veces los tiempos buenos no lo hacen ni tanto el pasado ni el futuro, sino lo que uno actúe. Entonces, no es tanto lo que el tiempo pasado fue mejor, aunque puede ser mejor, sino que como uno actúa en la generación que Dios le ha puesto, lo que va a ser los tiempos mejores. Si uno practica los vicios, los tiempos van a ser malos. Si uno practica las virtudes, los tiempos van a ser buenos. Les voy a compartir algunos otros versículos. Dice por aquí, más fortalece la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. Es decir, los gobernantes son necesarios. Dios incluso pone las autoridades civiles, pero dice que un hombre sabio fortalece más una ciudad o su vida o su casa más que 10 gobernantes. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Ahora me voy a saltar un poquito porque son 12 capítulos para compartirles algo más de lo que dice aquí el sabio Salomón. Dice, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que no importa si una mosca muerta, así sea un poquito, se caiga en la sopa, por ejemplo, le va a dañar la comida. De hecho, en la Torá, por ejemplo, cuando una mosca caía en la olla donde estaba cocinando la mujer de Israel, Dios dice, debes botar la comida y lavar esa olla o romper esa olla. ¿Por qué? Porque obviamente las moscas no traen nada bueno. Entonces dice que las moscas muertas apestan y echan a perder el buen perfume, pero Salomón compara, ¿no?, que de igual manera al sabio o al justo si hace una necedad, eso le va a echar a perder. Por eso el hombre sabio, los que son sabios, en verdad, cuando algo raro dicen como que ya no se ve tan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún la gente eso no le va a perdonar. Entonces, el sabio debe cuidarse de eso y no hacer ni siquiera ni una pequeña necedad. El corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal. El corazón, lev en hebreo, corazón se dice lev. Cor se dice en latín, en griego, si no estoy mal, cardio, y en castellano, no sé por qué, de cor, que es en latín, vino a ser corazón.
Pero estas palabritas que en hebreo tiene 3 letras, lef, que según algunos estudiosos aún de la Cábala dice que el corazón tiene 32 senderos. Dice aquí que el sabio en su corazón va a buscar el bien, pero el corazón del necio siempre va a buscar el mal. Por eso dice también Salomón, ¿no?, que uno debe elegir los amigos con quien llevarse. O sea, si uno busca amigos necios, se va a meter en problemas. Si uno busca amigos sabios, va a andar tranquilo. Sigue diciendo, dice, otro error que he visto, dice que muchos gobernantes cometen, es que al necio le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se les dan los puestos más bajos. Miren, esta realidad ya era desde la época bíblica. Entonces, a veces al necio se le ponía en un cargo alto, pero a los que eran capaces de gobernar, dice Salomón, en Eclesiastés 10, versos 5 y 6, para los que no me crean, dice, a los que podían gobernar se les daban los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballos y príncipes andar a pie como esclavos. Entonces, él está haciendo aquí una comparación interesante. O sea, en realidad, un buen gobernante va a poner en su gobierno a los hombres más capaces, sin importar su ideología. Va a poner a los más capaces, ¿qué es lo que está diciendo prácticamente? Y de igual manera dice que ha habido esclavos que también han andado a caballo y príncipes andar a pie como esclavos. Entonces hay que entender también esto. Incluso cuando alguien, en ese tiempo la esclavitud era muy normal, tenía que saber tratar al esclavo bien, justamente como Dios manda, pero tampoco darle muchas prioridades. Esa es la idea, ¿no? Sino exigirle que haga un buen trabajo y ser justo, honesto, pagar el salario y tratarlo bien también. El que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente le muerde. Entonces, si alguien está por ahí jugueteando en esos lugares que no debe, la serpiente le puede morder. El que pica la piedra, con las piedras se hiere. El que corta leña, con los leños se lastima. Entonces también hay que ser prudente cuando se haga ese tipo de trabajo, dice. Dice, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Y me voy a saltar acá al capítulo 11, que dice, lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a recogerlo. ¿Qué está queriendo decir aquí en Eclesiastés el Coeled o el predicador Salomón? Que cuando alguien tenga necesidad y usted pueda ayudarle, lance ese pan cuando usted tenga en abundancia, porque cuando llegue el momento de escasez y usted no tenga como sembró bien, ese pan va a volver a usted y va a cosecharlo. Dice, comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Miren, nadie estuvo preparado para esta plaga hace 3 meses, nadie le paraba mucho asunto y podemos poner como un buen ejemplo, porque dice que Dios que debemos compartir lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman la lluvia sobre la tierra. Y me voy a saltar al capítulo, a la parte para terminar ya este estudio. Dice, alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará de todo. Entonces, la Biblia dice que el corazón del hombre tiende al mal desde la juventud. Por eso es que en Israel, por ejemplo, a los 13 años, los niños hacen el bar mitzvah, donde ya son responsables ante Dios, ante sus padres, ante la sociedad. Las niñas a los 12 años hacen el bat mitzvah, que quiere decir hija del mandamiento, donde es responsable ante Dios, ante sus padres y ante la sociedad de los actos de su vida, porque según la Biblia ya tienen uso de razón las niñas a los 12 y los hombres a los 13. Siempre la mujer madura un poco más, como en muchas áreas de la vida. Entonces le dice justamente, aunque tu corazón a veces va a tender al mal, tú dice, disfruta de la vida, pero recuerda que debes hacer el bien porque de todo te va a pedir cuentas Dios. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de ti la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Claro, la Biblia mismo dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo vivía en Ambato, estudiaba en la escuela Humberto Albornoz Sánchez, con mis amigos, me acuerdo,
A veces decíamos nosotros, ¿cómo quisiéramos tener 18 años para salir y hacer lo que nosotros queramos? Y bueno, llegó esa edad, pues ahora ya estoy por los 50 y piquito. Y ahora digo, ¿cómo quisiera volver a ser niño, verdad? Pero es algo absurdo, no se puede en realidad eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la juventud pasa como la hierba, pasa como la flor del campo. Entonces, aleja de tu corazón eso y no te confíes en tu juventud, porque la juventud va a faltar como la flor del campo, la flor de la vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que diga, no encuentro en ellos placer. Antes que deje de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, dice, el 4 dice, me voy a saltar al 5, sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino, florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno. O sea, el hogar eterno es obviamente después de esta vida, ¿no es cierto? Porque el hombre va a ir envejeciendo. Acuérdate de tu Creador. Siempre, siempre, dice. Y el epílogo es lo que diríamos la parte final de la carta o del libro de Eclesiastés. En este caso dice, además de ser sabio, el maestro Salomón impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. O sea, el sabio Salomón ponderó, escribió, dictó, investigó muchísimos proverbios, a pesar de que él era un gran gobernante, construyó el templo, incluso tuvo contacto con muchos reyes, que todo el mundo quería hacer negocios con él, porque de hecho fue el primer rey que hizo negocios a nivel internacional, a gran escala. Pero a pesar de eso, él se dio tiempo, dice, para ordenar muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios, algunos les ponen como predicadores, otros les ponen como pastores. Aquí dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos, son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Además de ellas dijo, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Ahora tenemos que entender, no es que sea malo tener libros, además en ese tiempo no había la imprenta de Gutenberg de Alemania, apenas habían los rollos y tenía su biblioteca Salomón. Entonces Salomón dice, aunque es bueno escribir libros, no te dediques solamente a eso, ¿no? Aunque es bueno leer libros, no te dediques solo a leer, porque eso es interminable y es fatigoso, dice. El fin de todo en realidad y lo que más vale la pena es dice, teme a Dios y cumple sus mandamientos, dice, porque esto es el todo del hombre. Entonces, yo tengo mis libros, por ejemplo, que a veces los leo, pero sin lugar a dudas, el mejor libro, la Biblia. La Torá, la Biblia es el mejor libro de los libros, porque aunque de los otros libros también aprendemos mucho más ahora que estamos en la época de la tecnología, de la internet, uno puede poner el celular y dormirse con un audiolibro, hay libros en PDF, hay documentales y todo es bueno, de acuerdo a la carrera que uno siga, también instruirse. Sin embargo, el mejor libro de los libros va a ser la Biblia, porque ahí Dios le habla al hombre. Y Agustín de Hipona dice en el siglo III, dice, cuando oramos hablamos a Dios, pero cuando leemos la Biblia Dios nos habla a nosotros. Entonces usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, lea la Biblia. Entonces el fin de todo hombre, ¿cuál va a ser? Temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún lo realizada en secreto. Y así termina el Coelet. Entonces, toda persona que ha vivido en esta tierra, todo gobernante, hombre o mujer, toda persona ante Dios vamos a dar cuentas de nuestras vidas, tanto de las obras buenas como de las obras malas, y aún de las obras que se hayan hecho en secreto, porque recuerden que si bien es cierto, uno puede cometer errores en secreto porque piensa que que la gente no le ve, pero Dios sí le ve. De hecho, el mismo Martín Lutero, cuando él escribe en sus charlas de sobremesa, él dice que los hombres tienden a pecar más cuando están en soledad. Y Martín Lutero mismo dice, yo me he dado cuenta que en mi vida más cometí pecados estando en soledad. Fue justamente cuando estuvo en el castillo de Warburg, estuvo secuestrado por su propio amigo, aunque él no lo sabía, y él estuvo traduciendo la Biblia al alemán. Más o menos por 1521, un poquito más. Entonces, él ahí dice, yo nunca cometí tantos pecados como cuando estuve en soledad. Entonces, a veces los seres humanos pensamos
que de pronto nadie nos ve, pero en realidad Dios dice que aún los pecados ocultos, dice, todos van a ser juzgados, tanto la buena obra como la mala obra. Y con eso termino. Miren amigos, si usted va al libro de Romanos, el libro de Romanos es considerado la carta más teológica del apóstol Pablo. Saludos para el hermano Hernán Tacos Aldumbide, que también veo que nos está viendo. Él es de Asoma Visión. Entonces, ya el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo, él en la carta más teológica del libro de Romanos, que se considera así, él incluso en los primeros capítulos van a ver que él acusa al mundo, Dios acusa al mundo de un montón de pecados. Dice blasfemos, idólatras, adúlteros, fornicarios. Bueno, son un montón de pecados que ni me quiero acordar. Entonces, aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos, Dios está acusando al mundo de más de 18 pecados, si es que no estoy mal, porque una vez los conté. Entonces, si la persona fuera a un juicio, de pronto ante un juez, ante un abogado o ante el fiscal, acusador, pudiera negar. Pero esa persona, si estuviera ante Dios, ¿pudiera negar los pecados? No puede. Entonces, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo utiliza un lenguaje de juzgado en donde se dan los 4 pasos a seguir. Primero, se presenta una acusación. O a quién se le acusa, no. Segundo, van los cargos por los cuales se le acusa. Tercero, va la defensa, la oportunidad de defenderse. Y cuarto, va el veredicto culpable o inocente. Entonces aquí Dios acusa primero a toda la humanidad, hombres, mujeres, a todos, no importa la religión, la creencia, a todos nos acusa de que somos pecadores, que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno. Tercero, nos da la oportunidad de defendernos, pero Dios hallaría pecados en mí, los hallaría en ustedes, aún en los grandes predicadores, siervos de Dios que han precedido la historia de la humanidad, aunque han sido mejores personas que nosotros. Entonces Dios hallaría pecados en todos. Y cuarto, viene el veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el mismo apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos desarrolla muy bien esa teología apologética y dice que sin embargo hay una salida para esa. ¿Cuál es esa salida? Aceptar a Yeshua, que es Yeshua, el nombre original o de Jesús, como muchos lo dicen, porque Yeshua era judío. Entonces, aceptar a Yeshua y guardar su palabra, que son sus mandamientos. Si una persona cree en su Hijo, que es el Mesías, el que él envió a rescatar al mundo, y guarda sus mandamientos, su palabra, obviamente es perdonado ante Dios, y cuando parta de este mundo va a estar en la presencia de Dios cuando haya la primera resurrección. Entonces salió un poco este estudio al estilo evangelístico, diría yo, ¿no? Entonces, eso para compartirles un poquito, ¿no? Lo que es Coeled, el nombre original de Eclesiastés, que significa el predicador. Entonces yo les recomiendo leer mucho este libro, porque ya no vemos al Salomón romántico del Cantar de los Cantares, donde le escribe a la Sulamita, el Salomón que tenía 700 esposas reinas, 300 concubinas, el que se dedicaba a construir el templo con alegría, el que hacía muchos negocios, porque él mismo dice, yo me construí ciudades, dice en este libro Salomón en Eclesiastés, me construí ciudades como nadie, me di todos los placeres que un hombre puede darse, comí los mejores manjares, las mejores comidas, tuve mujeres, en ese tiempo no habían los autos, pero él tenía muchos caballos, o sea, él tenía un montón de cosas. Entonces dice, yo tuve todo lo que un hombre puede obtener. Sin embargo, dice, ya en mi vejez me di cuenta que todo es vanidad y que lo único bueno es amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Así que eso es, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Eso quería compartirles el día de hoy. Que Hashem sea bendiciéndoles. Y también recordarle que si usted quiere aportar de una manera electrónica con este ministerio, porque también estoy encerrado, puede conversar conmigo. Muchas gracias y toda rabá, bendiciones.